Silicon Valley Bank colapsa y se declara en quiebra. ¿Cuáles han sido los motivos de su quiebra? ¿Qué ha pasado y qué riesgos tiene en su caída? ¿Es verdad que el sector financiero tiene un contagio masivo en el resto de su economía, tal como sucedió en la crisis financiera del 2008? Aquí te lo platicaremos. ¿Pero qué es Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank fue un banco en Estados Unidos con sede principal en Santa Clara, Estados Unidos, siendo así el 16º mayor prestamista del país, por lo que es normal y predecible que la quiebra de este banco agitara de nuevo el miedo de otra crisis financiera como la del 2008, y por lo tanto que se cuestione la política de los tipos de interés. Pero hablamos un poco de los análisis de los estados financieros a su cierre en el 2022. Cierre en el 2022 tenemos que contaba con unos activos de aproximadamente 209 millones de dólares. Y también contaba con unos depósitos con valor aproximado de 175.400 millones de dólares. Que por ejemplo, si lo llegamos a convertir a euros, tenemos que los depósitos alcanzaban una suma de 164.200 millones de euros. Esta entidad financiera o banco normalmente se dedicaba a aquellas empresas emergentes tecnológicas, mejor dicho llamadas startups, y también a las empresas científicas, de las cuales ofrecía servicios como capital de riesgos, préstamos y depósitos. ¿Cuáles han sido las causas de su quiebra? Pero bueno, desde mi punto de vista, esta caída, este quiebre comenzó desde que Silicon Valley Bank invirtió todos los excesos de liquidez que obtuvieron tras la pandemia COVID-19. Este exceso de liquidez fue invertido en bonos de tesoro a largo plazo. Está claro que Silicon Valley Bank no pensaba que al invertir sus excesos de liquidez de efectivo en estos bonos, pues comenzaría a desplomar su economía, o mejor dicho, su estabilidad. Sin embargo, algo que yo considero muy oportuno es haber estudiado o haber analizado el por qué estos activos, o sea, los bonos de tesoro a largo plazo, se han visto afectados en estos últimos meses, desde el 2022, por la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, debido a la fuerte crisis de inflación que están pasando en Estados Unidos. Y aquí juegan dos factores muy importantes. Primero que nada, Silicon Valley Bank no estaba bien posicionado para enfrentar esta crisis de aumentos de tipo de interés. Y la segunda es que aumentaron los préstamos. Y pues, como habíamos comentado, no tenían una buena estabilidad o no tenían ese exceso de liquidez para poder afrontar en este tipo de situaciones. Hablando en la actualidad, en el 2023, precisamente en el mes de marzo, esta entidad financiera registró unos depósitos muy por debajo de lo que ellos habían previsto para ese mes. Sin embargo, Silicon Valley Bank tenía las últimas esperanzas en la venta de sus activos para poder solventar estos imprevistos que ya habíamos mencionado. Sin embargo, una tercera situación perjudicó a Silicon Valley Bank. Muchas compañías de asesoramiento de inversión recomendaron o asesoraron a las empresas que tenían su dinero al resguardo de Silicon Valley Bank a que retiraran todo su capital, ya que se encontraba al inicio de una crisis financiera, lo que considero que fue un detonante muy importante para la caída o la quiebra de Silicon Valley Bank, ya que, como mencioné, muchas empresas retiraron ese capital del banco. Por lo tanto, Silicon Valley Bank ya no contaba con ese dinero, lo que triplicaron las preocupaciones de Silicon Valley Bank, porque, como habíamos recordado, ya habían vendido algunos activos, algunas acciones para poder tener liquidez. Sin embargo, al ocurrir esto, triplicaron sus preocupaciones, sus presiones por mantener estable la economía del banco. Y aquí, para sustentar mi opinión, te citaré un fragmento del resumen que dio Joaquín Robles en el canal 24 Horas, el analista XCB. Muchas de estas empresas son más vulnerables a la subida de tipos y han necesitado más liquidez.
así como retirar depósitos bancarios. Esto ha llevado al banco a tener que vender activos en pérdidas, lo que ha generado una cierta crisis entre sus depositantes, que al seguir retirando sus depósitos, pues ha llegado un momento en el que Silicon Valley Bank no ha tenido liquidez y ha necesitado el rescate. El fragmento citado de Joaquín Robles es una clave muy importante para poder entender la caída de este banco, o el principio, la punta del iceberg de su quiebra. Ya como habíamos mencionado, Silicon Valley Bank no estaba preparado para pues las subidas de las tasas de interés. Ya no había más depósitos, ya que se registraron depósitos muy por debajo de lo que habían previsto. 3. Las compañías de asesoramiento financiero o de inversión habían aconsejado a sus compañías o a sus empresas asociadas, afiliadas, a que retiraran sus depósitos de este banco, por lo que el banco ya no tenía solvencia. Y como bien dijo Joaquín Robles, llegó un momento en el que ya no tenían liquidez y tuvieron que necesitar o pedir ayuda. Para entender un poquito más el contexto, les voy a hablar de los hechos que ocurrieron cronológicamente previo a su quiebra de Silicon Valley Bank. Tenemos que a principios del mes de marzo, Silicon Valley Bank amplió su capital. Anunció esta ampliación de capital a $1,750. ¿Pero por qué hicieron esa ampliación de capital? Bueno, yo considero que ampliaron su capital, vendieron acciones para poder hacer frente a las pérdidas que habían tenido de aproximadamente $1,800 millones. Ese mismo día, que fue un 10 de marzo del 2023, sus acciones bajaron al menos un 60%, lo que ocasionó que sus principales inversionistas se salieran. Por lo consiguiente, en menos de 24 horas habían salido de la empresa $42 millones. Este movimiento totalmente fue lo que catapultó a Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Pues ya que habían salido varios inversionistas, al segundo día se salen otros más, generando pues ahora sí que colapse Silicon Valley Bank. Y al menos en 2 días sus acciones bajaron un 68%. Y la dirección ejecutiva trató de vender más acciones para poder solventar pues estas pérdidas. Sin embargo, la situación se agravó. Y el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California pues ahora sí que tomó las medidas necesarias que ya conocemos. Procedió al cierre de esta entidad financiera y nombró a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos como custodio de los depósitos del banco. Y lo más importante, ¿cómo afecta el cierre de este banco Silicon Valley Bank a México? Prácticamente los efectos secundarios fueron sobre el precio de las acciones de los bancos regionales y después a los bancos nacionales. En el caso de México, como parte normal de la sobrearrendación, los bancos mexicanos en total perdieron más de 16,000 millones de pesos en valor de mercado.